Buenas noches. Teresa Escobar, ¿hacía cuánto no venía a este estudio? Pues haciendo cuentas me parece que hace como 10 años, tal vez. Pero usted fue una de las primeras hace 35 años en venir a estos estudios. La primera fui. La primera. En absoluto. Sí, ¿cómo fue eso? Es decir, yo trabajaba en la Radio Nacional, era locutora y programadora, presentadora, traductora, como se hacía en ese tiempo, que cada uno hacía como 5 o 10 oficios por turno. Y cuando comenzó la televisión, me propusieron que fuera locutora de la televisión. Yo nunca había hecho ningún ensayo ni prueba de locución, no sé cómo se dice en televisión. Y acepté, como toda la gente joven que es muy inconsciente y se lanza en cosas sin conocerlas bien. Entonces acepté esta cosa y fui la primera persona que apareció en televisión para la inauguración oficial de la televisión colombiana. Hace 35 años. Hace 35 años. Me quité los zapatos porque me moría del susto. Entonces, como yo sabía que no enfocaban los zapatos, los pies, yo con los pies en el suelo me sentía tranquila y así salió al aire, ¿no? Que eres vivo. Y no, hay una palabra muy bonita, Gloria Valencia fue quien la trajo y la introdujo. Gloria habla de las locutoras de televisión como las speakerinas. Speakerinas. Que así les dicen en Italia, creo. No, en Francia. En Francia. En Francia se llaman speakerine. ¿Y en Italia cómo? Se llaman annunciatrice. Muy bien, lo mismo que en la radio. Parece pasta a la annunciatrice. Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿y cuántos años? Era todo en vivo, ¿cierto? Era exactamente todo en vivo y claro, cualquier equivocación, cualquier cosa salía al aire, de golpe uno sentía el grito del productor del programa que estaba detrás del vidrio y se caían los papeles y sucedía una cantidad de accidentes, pero el programa seguía tranquilamente porque era así, no había otro modo para hacerlo. ¿Recuerda desastres de importancia? Así. Sí, había desastres. Por ejemplo, yo una vez estaba representando una obra de García Lorca y con los trajes de la época y todo muy cuidado, ¿sabes? Las escenas, los trajes, la dicción de las cosas que se decían, todo muy poético. Y de golpe aparecieron mis mocasines, que yo me había olvidado quitarme los mocasines, y aparecieron los mocasines en primer plano. Entonces, un grito que se oyó por allá y la cámara se movió rápidamente, pero ya los mocasines habían salido, así es que a veces salía un reloj, a veces otra vez había un programa donde una de las actrices se tenía que cambiar porque había poca gente en ese tiempo en la televisión, entonces cada una de nosotros hacía diferentes papeles. Por ejemplo, comenzaba con ser locutora y anunciaba muy seriamente una cosa, después leía las noticias en otro programa, salía corriendo, entraba a otro espacio y se volvía la locutora de las noticias, y después corría a otro salón donde había que entrevistar a un músico, por ejemplo. O a un político. O a un político. Y una de estas actrices tenía que cambiarse corriendo, esa vez no era yo, y entonces entró corriendo al estudio donde se tenía que cambiar, encendieron la cámara, pero ella todavía se estaba poniendo el vestido. Bueno, eso fue una cosa complicada, morirse de la risa. Bueno, sí, puede que lo de las zapatillas fuesen de pronto las zapatillas rojas. Lo de las zapatillas rojas. O las zapatillas de Satán, que es la voz famosa de Claudel, pero esto era de García Lorca. ¿Se ganaba bien? ¿Valía la pena tanto esfuerzo y tanto riesgo? Pues mira, yo creo que cuando uno es muy joven, la cosa del ganar es muy necesario para vivir, pero también hay otras cosas que cuentan muchísimo. Y es que uno cree mucho, pero muy profundamente en lo que está haciendo. Y le mete todo, le mete el hígado, las tripas, el corazón, no come, no duerme por hacer su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Y en esa época, yo recuerdo en esa época que toda la gente que trabajaba aquí, desde los que llevaban los cables de las cámaras, hasta los que empujaban el piano para sacarlo de un lugar y dejar espacio para otro programa, a los que hacíamos de locutores y de actores a veces improvisados también, ¿no? Le poníamos tanto entusiasmo que, claro, el entusiasmo y la buena voluntad, como se dice, suplía un poco la profesionalidad de las personas. Y poco a poco fuimos aprendiendo todos el oficio.
y se convirtieron, como la televisión comenzó a verse en figuras públicas, les pedían el autógrafo cuando llegaban al Cisne o a otros restaurantes, Sí. eran figuras reconocidas. Sí, pedían autógrafos y a veces te perseguían un poco demasiado. Sobre todo que tenían fama de ser muy guapas, son muy guapas. Y Teresa, ¿era diario este trabajo? Era diario. Porque no había mucha competencia. No, era terrible, era todo el día, porque por las mañanas, por ejemplo, había ensayos. Después había que aprenderse una obra, después había que preparar un noticiero, después había que entrevistar a una persona que se iba a entrevistar más tarde, después venían las emisiones, se cerraban las emisiones y comenzaban los ensayos hasta las 2 de la mañana. Porque Entonces era un ritmo impresionante. Y todo acá en estos Y todo acá en estos estudios. ¿Y abandonó su tarea en la radio? En la radio, sí, por un tiempo trabajé un poco en la radio y un poco aquí, pero después aquí era más atractiva la cosa y era más, había otro dinamismo aquí que en la radio y yo me divertía muchísimo y me gustaba mucho mi trabajo, entonces dejé la radio y me pasé para acá. Teresa Escobar, ¿y quiénes eran las figuras entonces? Yo sé que estaba Marta Traba, Gloria Valencia. Usted hizo cosas con Marta, ¿cierto? Sí, hice algunas cosas con Marta y Gloria comenzó un poco después. Y yo en realidad hay muchísimos nombres que no recuerdo, desgraciadamente, pero cuando encuentro las caras por Bogotá, reconozco inmediatamente la persona y reconozco experiencias que he tenido con esta gente. Aquí cuando llegó al estudio todo el mundo estuvo tan feliz. Hay 3 o 4, 3 por lo menos. Los veteranos. Los veteranos de ese tiempo. Sí. ¿Cómo se fue a Italia? ¿Cuánto duró toda esa experiencia de la televisión en vivo? Eso duró hasta el ¿4? No, hasta el 56. 56. Hasta el 56. Claro, que es que la televisión comienza en el 54, claro. Hasta el 56. Sí, sí. Y después, bueno, yo me casé con una persona que conocí en la radio. Y que hizo mucha televisión también. Es un poco telenovela, ¿no? La cosa. Sí. Y nos casamos y nos fuimos para las Europas. Llenamos unos baúles con nuestras cosas, nos tomamos un barco en Buenaventura, el Américo Vespucci se llama el barco. Ah, no me diga. Es el mismo barco exactamente en que yo me vine de Barcelona a Cartagena en 1959. Bueno, el viaje de regreso nuestro, tal vez. 17 días, que ya no está más el Américo Vespucci. No existe más, No. Qué bien. Lo acabamos. De Buenaventura, quizá que unos 23 días. 22 días hasta Barcelona. Hasta Barcelona. Muy bien. Sí, pasando por el canal y toda esa cosa. Muy, muy lindo el viaje, es fantástico. Y vivimos un tiempo en España y un tiempo en Francia y después fuimos a parar a Italia. A Roma. A Roma. ¿Y ahí nacieron sus hijos? No, 2 nacieron en Francia y 2 en Italia. ¿Y qué hacen los hijos hoy? Una estaba terminando una obra de teatro de Kafka en este momento. En este momento, hace pocas horas, haciendo cálculos más o menos aproximados, terminó un estreno de un trabajo en el Festival de Polverigi, que es un festival de teatro que se hace todos los años. Es como una especie de feria del teatro, donde se presentan grupos de vanguardia al mercado europeo del teatro. Entonces van críticos de todas partes y organizadores de otros festivales. Así es que era un momento muy importante. Y este es el 3er festival que ella hace, porque trabaja ya hace bastante con el grupo. El trabajo era sobre Kafka y era una cosa muy interesante que hacían. Y ella está dedicada al teatro. Ella está dedicada al teatro. ¿Y los otros 2? Ella es la menor. Ajá. Y la otra, la mayor, enseña danza contemporánea, estudió en Francia, tiene un grupo de danza y hace coreografía. Es magnífica, como todas las mamás no pueden decir que sus hijos no sean magníficos. Pero en realidad son profesionales, son muy serios en su trabajo. Los 2 hombres son músicos, uno es compositor de cine, de video y de teatro. Como el papá. Como el papá. Y el otro se dedicó a la guitarra clásica y toca también música contemporánea y tiene un trío con el cual hace conciertos. Así es que es como una especie de circo mi familia, ¿no?
todos dedicados al espectáculo. Vino a pasear a Bogotá, a ver su gente, pero también a trabajar en experiencias importantes que usted ha tenido de la danza, de terapia por el control de, como dice Azorín, este pobre cuerpo de uno que al fin lo entierra y que hay que tratar de dominar, ¿no es cierto? Sí, antes de enterrarlo es lindo poder bailar, ¿no? Entonces, expresarse con la danza es una cosa magnífica que yo descubrí hace muchos años. Y después me dediqué al estudio de la aplicación de las artes del movimiento y de la danza en el campo psicoterapéutico. En el sentido que esta profesión es un poco nueva como profesión, no es muy conocida, digamos, ¿no? Aunque la danza como terapia es conocida desde que existe el hombre, porque en todas las culturas, en cualquier lugar, están todavía ahí, se pueden ver residuos de lo que eran los ritos de que acompañaban la vida del hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, a través de la danza, teniendo en cuenta también las danzas que eran danzas para curar, danzas para sostener al individuo en ciertos momentos, las danzas de los cazadores, que podemos ver en las cavernas en diferentes partes del mundo, dibujadas. Y danzas rituales. Todas las danzas rituales. Danzas de iniciación erótica. Y las danzas de iniciación de todos los tipos, ¿no? Después, en este momento me acuerdo de una danza que hemos reconstruido con un grupo de gente que estudia estas cosas en Roma, que es una danza ritual de luto, muy bella, que tal vez si tú estuviste en Pompeya te acuerdas. Está la representación de una fila de mujeres. Una desnuda maravillosa con un velo que la rodea. Esa es otra maravillosa que parece Isadora Duncan. Es quizá el torso de mujer más hermoso. Es muy linda esa. Yo me refiero a un grupo de mujeres que danzan de perfil, y todas tienen un mismo velo rojo que las envuelve. Exacto. Y es el velo que las une, ¿no? Y en esta danza, es una danza codificada, ritual de luto que se hacía en los entierros. Qué bella esa figura que me pinta, porque si damos como un paso de 2000 años de cerca, en el famoso cuadro tan grande, tan monumental de Matisse, que está en Leningrado, la danza, está esa misma temática. Puede ser, sí. Grandes torsos, masculinos o femeninos, unidos o por un lazo o por las manos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y usted ha venido y ha hecho, ¿cómo lo llamamos? ¿Un seminario o un curso de...? En este momento estoy dando un curso en la Javeriana. Es un curso, es un taller donde yo trato de permitir a la gente de experimentar lo que tiene que ver con el movimiento, con la danza y sus aplicaciones en el campo psicoterapéutico, ¿no? Entonces yo propongo las diferentes teorías que hay acerca de esta utilización del movimiento y de la danza en este campo, las diferentes aplicaciones que tiene el movimiento y la danza en este campo. Y además quería decir esto, que el modo como nosotros trabajamos, digamos que es un modo bastante riguroso, que requiere una preparación de tipo, personal sobre sí mismo, hay que trabajar. Nosotros hacemos también un análisis, un psicoanálisis personal antes de poder trabajar con los pacientes. Y la aplicación de estas técnicas, así como del arte terapia, como la musicoterapia, que hoy día se comienzan a conocer en diferentes partes del mundo, esto existe en este contexto, en este enfoque existe ya desde hace como 40 años en Estados Unidos, luego fue a Inglaterra, a otros países del norte de Europa, y ahora en Italia tenemos un curso de formación que dura 4 años. ¿Y ha encontrado buena resonancia y discípulos? Sí, bastante. Es difícil porque hay que empeñarse muchísimo, hay que dedicarle 4 años de posgrado a esta cosa, pero obtiene resultados magníficos. Trabajamos en diferentes campos, ¿no? Puede ser el campo de la prevención. Se trabaja también, por ejemplo, en las escuelas, donde hay niños con
problemas potenciales, digamos, donde no ha brotado todavía un problema muy específico, entonces se puede introducir la danza terapia como elemento para ayudar al grupo y al niño a pasar ciertos conflictos. Y uno necesariamente no se ha de convertir en un bailarín acabado en un No en tiene esto. No tiene nada que ver, es cuestión de la expresión suya corporal. ¿no? Claro. No es que nosotros le enseñamos a danzar a las personas, sino le damos la oportunidad de encontrar un modo para integrar a través de sus movimientos lo que son sensaciones, luego las emociones, los pensamientos y unir todo para que la persona sea íntegra, ¿no? Y en el principio era la danza, decía Elifar. ¿Y usted vive contenta en Roma? Creo que tiene una casa. En el principio la danza. En el principio era la danza. En el principio era la danza. Así como San Juan en el principio era el verbo. Y usted vive en un pueblito por tiempo cerca de Roma. Creo que tiene una casa tranquila y apacible. ¿Cómo se llama ese pueblito? Bueno, vivimos un tiempo en un pueblito que se llama Mentana, ¿no? Pero esa casa ya no la tenemos porque nos pasamos a la ciudad y vivimos en la ciudad muy como aquí, ¿no? Una ciudad grandísima, llena de tráfico, de gente, pero cada vez que se puede uno se va al campo o a la casa de otra gente o a pasear en un pueblo. Sí, pero lo que es maravilloso de Roma es que a pesar de esa inundación de automóviles y de gentes, sigue siendo como una ciudad antigua. En una entrevista similar, Marta Traba me decía, a mí me gusta Roma porque es una ciudad como metafísica, nadie puede destruirla. No, eso es verdad, y ensayan, ¿no? Tratan de destruirla a veces, pero no logran. Y lo que te quería decir de Roma es que Roma tiene como unos oasis. Tú estás caminando en medio de un tráfico, de un bochinche terrible, y de golpe te encuentras en un lugar, en una plaza sin tiempo, donde no pasa nadie, donde no hay ruido, tal vez una fuente, y el único ruido que oyes en ese momento es la fuente. Entonces eso como que te vuelve a traer dentro de sí mismo, dentro de ti mismo, y soportas una ciudad tan caótica, tan loca como Roma, justamente porque tiene estos oasis. Y que no tiene, curiosamente, andenes. Ay, no, eso es terrible. Todos los automóviles. En el centro no hay andenes, no hay un peligro continuo. Y no solo andenes, sino que yo he oído aquí que la gente se queja de los huecos, pero si van a Roma, la cosa es mucho peor. Tiene además esa pavimentación antigua que es muy, digamos, muy bonita. Sí. Pero que son esos ladrillotes de piedra grandísimos que si se llega a zafar uno se tuerce los tobillos a cada 2 pasos y los zapatos se vuelven pedazos. Pero tiene el Trastevere, que es tan apacible, donde no va nadie, y sus puentes y esos pequeños oasis atrás del Tíber, después de la ciudad. Sí. Y el templo de la fortuna viril también preservado, tan bello. Y cada templo tiene su magia allá, porque parece que alrededor de los templos, es como si en el templo hubiera quedado no sé, algunos dicen una energía diferente, ¿no? Y cuando tú te vas acercando al templo, aunque vas caminando rápido, por algún motivo comienzas a desacelerar tu paso, y es como si entraras en otra dimensión. Eso dura poco porque el templo se acaba y el tráfico sigue, pero suceden estas cosas en Roma a veces. Pero después el tráfico, después de cierta hora, como que para y la gente comienza a caminar por sus pequeñas calles. Hay momentos fabulosos. Ahora han cerrado el tráfico al tráfico, han cerrado algunas zonas de Roma, entre otras la calle donde yo vivo, y se vuelve un paraíso eso. ¿Cuál es esa calle? Se llama Via dei Banchi Nuovi, que quiere decir Vía de los Bancos Nuevos. ¿Por dónde es? Eso es cerca, entre Castel Sant'Angelo y Piazza Navona. Y es una calle donde surgieron los primeros bancos que se inventaron para los peregrinos que venían a visitar Roma. Qué bien. Antes que los bancos de los Médicis. Claro, fueron los primeros que ponían, en realidad no eran bancos, sino eran kiosquitos como los que uno ve aquí donde venden bocadillos y arepa, ¿no? Una cosa así.
Y después se fueron sofisticando, fueron comprando el terreno, edificando sus edificios, y en la esquina de mi casa está el Banco de Santo Espíritu. Claro. Que es el primer El más banco, antiguo del mundo. El más antiguo del mundo. El Banco del Espíritu Santo, como se llama. Exactamente, el Banco del Espíritu Santo. ¿Cuántos años en Roma, Teresa? Lleva. Hagamos cuenta, desde el 59. 30. Y si viene de pronto a la ciudad y todo, piensa que después de tantos años en Roma podría vivir en nuestro caos. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy, mientras venía para acá, de golpe dije, a mí me gustaría vivir aquí. No sé por qué, pero a lo mejor fue así, una especie de añoranza, ¿no? Caos, en realidad hay zonas de mucho caos aquí, pero hay zonas también de oasis, ¿no? Yo creo que saliendo de la ciudad, yo tuve la oportunidad de salir hace unos días y bueno, y reconocí las viejas carreteras a donde yo iba a pasear con mis amistades y claro, y reconocí todas las matas y las hojas y las flores y los perros tan extraordinarios y cómicos que hay aquí. Porque los que llaman, ¿cómo es? ¿Guasques? Los gosques. Gosques. Los gosques. Sí. Que son una combinación de muchas razas y son divertidísimos y muy inteligentes, ¿no? Son cómicos, son muy diferentes de los perros que uno ve, muy elegantes, muy bien peinados en algunas ciudades de Europa. Son cómicos y fieles, parece. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de Roma. Hace poco estuve y leí antes sobre Roma y era un artículo muy largo de una revista americana sobre una trattoria en la Vía de la Conciliación. Entonces se decía, las trattorias de Roma y los restaurantes vienen siempre tan repletos porque es más barato ir al restaurante que comprar los comer elementos. En la casa. ¿Es eso cierto? A veces sí. Hay restaurantes que son magníficos y que si uno va a comprar la misma calidad de productos y luego los cocina y los prepara, sale a veces más caro en la casa. Hay en Roma todavía mucho de eso, sí. Claro, hay que buscarlas, ¿no? Por eso la gente está allí en sus trattorías y en van sus muchísimo, cosas. Sí. Y el vino de la Fontana Cándida. Fontana Cándida. Es tan barato y es tan bueno, se hace ahí mismo en Frascati. Sí, en Frascati. ¿Tiene amigos colombianos en Roma? En Roma tengo poquísimos amigos colombianos porque en realidad yo estoy muy, ¿cómo se dice?, asimilada, ¿no? A la ciudad, a Roma. Mis hijos todos fueron al colegio con italianos, entonces las amistades eran con los padres de los hijos, que todos eran italianos. Y tengo muchos amigos italianos, mi estudio lo hice todo en italiano y bueno, y en inglés también, pero la mayor parte de mis amistades son italianas. Tengo algunos amigos latinoamericanos. Y aparte Roma, ¿qué ciudad en Italia? Que hay tantas y tan bellas. Hay ciudades, Venecia, donde nos encontramos una vez. Estaba haciendo mucha bruma. Tremenda niebla, pero maravillosa niebla. Tremenda, hermosa. Usted me recordó que me dio un pedazo, una especie de ruina pequeña del Teatro La Fenice, y yo no recordaba eso. Quién sabe de dónde lo tendré. Era como un pedazo de telón, ¿o no? No, era un pedazo que se había escarapelado, como decimos, de uno de los palcos, ¿no? Sí, y me encantaría tenerlo porque es un teatro de tal antigüedad y belleza. Sí, los teatros en Italia son famosos, ¿no?, por su belleza y últimamente los están restaurando y pueden restaurar teatros y pueden restaurar muchos lugares que estaban abandonados porque se ha inventado un modo nuevo para financiar esto, que son las grandes industrias. Ahora para ellos es muy prestigioso poder financiar restauro de algún lugar. Yo creo que es el único modo como se puede salvar la arquitectura y los monumentos. Exacto, y una cosa impresionante para el turismo que vi en una revista Time, y es esta, que si va el turista y por ejemplo en Milán están restaurando un antiguo edificio, clásico del Renacimiento, entonces el turista que lo ha visto en fotografías se siente muy defraudado cuando llega al sitio y en lugar de verlo tal cual ve todo en estructura de parapetos. Los andamios. Pero ahora lo que han hecho, Teresa, y eso le iba a preguntar, es esto, que han hecho una fachada pintada imaginaria.
del edificio. Lo que han hecho en algunos lugares, por ejemplo, en el puente de Sant'Angelo, Sí. que son todos esos ángeles maravillosos, los han restaurado últimamente, y el restauro ha sido patrocinado por un banco. Entonces, como cubrían toda la estatua con andamios y con parapetos y otras cosas para poder trabajar, afuera de estos andamios colocaban fotografías muy detalladas del monumento que no podía ver el turista, para que el turista no fuera completamente defraudado. Claro. de... Y en el caso de estas fachadas hacen unos óleos, como si fuesen grandes telas de escenarios de teatro con el tamaño original. Y se imagina uno que habrá alguien que diga esto es pintado, pero es la realidad. Es el famoso trompe-l'œil. Exactamente. Y el genio italiano para la escenografía. Eso ¿no es cierto? único, sí. Sí. Se pregunta uno que habrá algo mucho en ese genio italiano para supervivir con tan grandes crisis, con tan grandes dificultades. Hay huelgas todos los días, ¿cierto? ¿De alguna cosa? Sí, siempre hay huelga. De tren, de ferrocarril, siempre sucede los sciopero. Pero de los bancos. Se sale adelante. Y la ciudad se sostiene. Y otra cosa, que hay gente que trabaja mucho en sus oficios diarios y después para sostener su nivel de vida hacen trabajo nocturno, ¿no es cierto? Sí, hay gente con varios empleos también. Textiles en sus casas y todo. Sí, hay gente que hace varios empleos. Además es un país de enorme riqueza, porque es una de las grandes potencias del mundo. Está muy bien en electrónica, en tecnología, en siderúrgicas, en industria química. Siguen a la cabeza en moda, en diseño. En diseño y en telas. Entonces la maravilla es que Italia, de todas las civilizaciones clásicas, es la que queda, ¿no es cierto? Sí, en realidad hay una grande riqueza de arte y de tradición, ¿no? Sí. Y de talento humano. Y de talento. Que aquí también hay, porque yo aquí he podido admirar todo lo que se está haciendo y realmente en muchas industrias he podido ver cómo se ha progresado aquí. Diseños, fantástico. Confecciones, el cuero, pintura, fuera de las artes, ¿no? Artesanía. Y la literatura, eso es otro capítulo, ¿no? Muy bien. Teresa Escobar, ha sido un placer que vuelva a su estudio de hace 35 años. Parece que no hubiesen pasado. Mucha gente estará feliz, la gente que comenzó a ver televisión hace 35 años de verla. Y quienes no, también saber que Teresa Escobar es una colombiana muy distinguida, llena de talento, es una colombiana estupenda en medio de Roma.